Un escándalo masivo sacude la Agencia Nacional de las Aduanas y la Marina. La Fiscalía General de la República acaba de desmantelar una red de huachicol fiscal que operaba con una precisión quirúrgica en los puertos del país. Pero lo más explosivo es esto. La Fiscalía asegura que esta maquinaria criminal era encabezada por sobrinos directos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. ¿Cómo funcionaba esta red? ¿Quiénes son los tres implicados? ¿Y por qué pudieron contrabandear combustible simulando que eran aceites? Vamos a desmenuzar el organigrama perfecto de la corrupción. Para entender la gravedad de esto, debemos saber que el huachicol fiscal es el contrabando de combustible que ingresa al país, simulando ser otra cosa, como aceites o aditivos, para evadir impuestos y aranceles. Esto genera pérdidas millonarias al erario. La Fiscalía acaba de hacer pública la estructura que operaba desde el proceso de importación en puertos como Tampico y Altamira. En el centro de la investigación están 13 personas, 6 de ellas marinos, 1 en retiro y 7 civiles, que tenían el control de puntos estratégicos en la cadena de aduanas y la marina. Su función, diseñar la estrategia, simular las revisiones y asegurarse de que nadie viera el combustible. Aquí es donde se pone serio. El informe de la Fiscalía, al que tuvo acceso el Universal, identifica la cabeza de la red, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contraalmirante Fernando Farías Laguna, ambos señalados como sobrinos políticos del exsecretario Rafael Ojeda. Usaron sus cargos dentro de la Marina y su influencia para controlar puestos clave en aduanas. Su función era proponer, validar y dar el visto bueno al personal estratégico. En esencia, ellos ponían a su gente en puestos donde se decidía qué buquetanque se revisaba y cuál no. La red era una maquinaria perfecta que cubría todos los flancos del proceso. Todo esto, por supuesto, a cambio de grandes montos económicos por cada buquetanque que ingresaba ilegalmente. Este caso es un golpe directo a la imagen de cero tolerancia, a la corrupción en las aduanas, que han estado bajo control de la Marina. Esto ocurre justo cuando la nueva administración de Sheinbaum propone aumentar la trazabilidad del combustible, un tema que estaba en tweets recientes. La Fiscalía está enviando una señal clara de que esta red de corrupción está operando incluso bajo la vigilancia militar. En otras noticias relevantes, la Secretaría de Educación Pública eliminó la página electrónica del INE y los contenidos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Con esto se perdieron más de 22 años de indicadores educativos y resultados diagnósticos sobre el nivel de aprendizaje. Esto genera un fuerte debate sobre la transparencia y la capacidad de establecer futuras políticas públicas en educación sin una base histórica de datos. En el ámbito económico, Citi rechaza la oferta de Grupo México para la compra de Banamex. En su lugar, el grupo financiero optó por una oferta pública inicial, una colocación de acciones en la bolsa. Este movimiento afecta a uno de los grupos empresariales más poderosos del país y marca el destino de una de las instituciones bancarias más importantes de México. En resumen, la Fiscalía ha puesto el eslabón más alto de la corrupción en aduanas, revelando una red sofisticada de huachicol fiscal, dirigida por mandos militares, con vínculos familiares directos con exfuncionarios de alto nivel. Este caso pone a prueba la promesa de la nueva administración de erradicar la corrupción en los puertos. ¿Y tú, cómo lo ves? ¿Crees que esta investigación es una señal de que la Fiscalía va en serio contra la corrupción de cuello blanco o es un caso aislado? ¿La Marina debe seguir a cargo de las aduanas después de este escándalo? ¿Te parece que la eliminación de los datos educativos de la Secretaría de Educación Pública afecta a la transparencia del país? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te sirvió esta información y suscríbete para que no te pierdas el próximo análisis político. ¡Hasta pronto!